Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar de cuál es esa receta perfecta que ustedes pueden recomendarle a sus clientes para obtener el mejor café. Bueno, y vamos a hablar de este tema porque en el capítulo que hablamos del agua perfecta y el agua como diferencial de la preparación, pues nos preguntaron qué otros elementos podían tener en cuenta al momento de atender a sus clientes como clientes corporativos o reposterías o tiendas de café cuando les vendíamos el café y tenían alguna inconsistencia en el sabor. Juanfe, precisamente podríamos empezar por ahí, por el agua, saber realmente qué es lo que nosotros recomendamos cuando vamos a sitio y revisamos como todas las instalaciones, qué es lo primero que le recomendamos a nuestros clientes. Bueno, primero pues probar el agua y asegurarnos que el agua tenga una buena calidad, que no tenga olores fuertes, que tenga la cantidad de sólidos solubles o la cantidad de minerales adecuada para que el café sepa de la mejor manera, que la cantidad de cloro sea la menor posible o que tengan filtros que quiten esa cantidad de cloro porque eso va a afectar el sabor final de la bebida. Entonces, si quieren conocer más detalles, pues ahí tenemos el capítulo específico del agua para que vean cuáles son los detalles que se deben tener en cuenta. Y ahora sí, pasando al café, hablemos de la granulometría que debería tener el café que están preparando en diferentes sitios. Bueno, dentro de las variables que se deben tomar en cuenta para tener una fórmula adecuada para la preparación del café, debemos empezar primero por el café, por conocer el origen, por conocer la curva de tueste, por conocer cuáles son esas características que pueden darse en la taza. Y ya luego si pasamos a la molienda, que es un elemento fundamental en la preparación de café. Entonces, dependiendo del método que utilicemos, va a ser la molienda. Entonces, tenemos muchos clientes que son empresas que utilizan máquinas de goteo y que por lo general no tienen ese control minucioso de la molienda del café que se hace antes de preparar el café. Entonces, cuando nos llaman y nos dicen, no, es que el café está quedando muy ligero o está quedando muy suave, pues una de las cosas que nosotros revisamos al inicio es cuál es la molienda que están utilizando para ese café, porque es muy probable que tengan una molienda muy gruesa para ese método de preparación. Entonces ahí es un punto inicial que se puede empezar a revisar. Y tú siempre llevas contigo gramera, TDS y termómetro. Entonces, ¿qué tal si hablamos de qué podemos hacer con estos tres elementos, que hacemos magia, pero desmenuzar un poco acerca de qué es lo que vamos a empezar a medir con ellos para lograr la bebida ideal? Luego cuando ya estamos en sitio y verificamos que el agua está bien y que la granulometría o la molienda es la adecuada, pues empezamos a revisar el ratio, que suena muy raro, pero el concepto es muy sencillo, es la cantidad que utilizamos de agua con respecto a la cantidad de café, es esa relación. Y para eso utilizamos la gramera, para ver cuánta agua se está utilizando para cierta cantidad de café y si esta relación está siendo la correcta. Y luego, pues utilizamos el TDS, que es un medidor que nos mide la cantidad de sólidos solubles disueltos en la bebida para saber si esa proporción está siendo la adecuada y efectivamente tenemos la cantidad de sólidos solubles en la bebida para generar el sabor más adecuado de ese perfil de taza que ya tenemos identificado. Bueno, ya vamos viendo que es un cúmulo de elementos los que se deben medir, los que se deben tener en cuenta a la hora de lograr esa bebida ideal para cada cliente, que cuando digo ideal, no necesariamente en todos es exactamente el mismo. De hecho, se busca muchas veces tener sabores diferentes con el mismo café y se puede lograr, y todo se logra gracias a esta calibración que vas haciendo en sitio. Otro tema del que me gustaría hablar, Juanfe, es la turbulencia. ¿A qué hacemos referencia y por qué es importante? Bueno, la turbulencia es la forma como interfiere el agua al caer sobre la cama de café. Si es un movimiento suave, delicado, pues se va a tener un tipo de extracción. Y si el agua cae desde muy arriba o con mucha fuerza,
pues vamos a tener otro tipo de extracción. Entonces también evaluamos esa turbulencia que se está haciendo y el comportamiento en la cama de café si es el correcto, porque si en el método de preparación que estamos utilizando se genera una turbulencia tal que en la cama del café se abre como un hueco en la mitad, pues el café que queda en los laterales no va a ser extraído correctamente y el que está en el centro pues va a tener una sobreextracción y eso va a generar sabores que no son adecuados en la taza de café. Y esto también tiene mucho que ver con la altura que tiene esa cama de café. Y muchas veces cuando vamos donde nuestros clientes vemos que esas camas superan el límite que se tiene ya estudiado y por eso es que se están obteniendo tasas que no son, que ese límite debe ser máximo de 5 centímetros y mínimo de 2,5 centímetros. Cuando vemos que esa cama de café está fuera de esos rangos, pues tenemos preparaciones poco adecuadas y cuando corregimos eso de inmediato cambia el perfil y ya dicen, ah no, es que ya este sí es el sabor que estamos acostumbrados con nuestro café, pero como empresarios cafeteros debemos conocer todos estos detalles porque al final nosotros vendemos es una bebida, vendemos el café preparado, vendemos la experiencia que tienen nuestros clientes cuando se toman ese café, entonces tenemos que conocer cada uno de estos elementos para que cuando nos llamen y digan está pasando esto o aquello con el café podamos solucionar cualquiera de los temas que nos pregunten nuestros clientes. No entrar en pánico, sino realmente conocer primero nuestro producto y segundo cómo solucionar precisamente esos inconvenientes, esas dudas que empiezan a tener nuestros clientes cuando consumen nuestro café. Entonces creo que eso es una lección empresarial también interesante para quienes nos están escuchando y están emprendiendo en café o ya llevan cierto tiempo en el negocio. Y si ustedes como empresarios cafeteros conocen estos elementos, conocen cada uno de estos parámetros y cada una de estas variables y las saben manejar y saben hacer esas recetas para que su café tenga la mejor expresión posible, con toda seguridad sus clientes lo van a agradecer y va a ser un diferencial que ustedes van a tener con respecto a la competencia que probablemente no conoce estos detalles. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio cafetero. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares que necesitan escuchar precisamente esta información que estamos a diario compartiendo aquí en Café, el podcast de La Vibe. Y este espacio es de ustedes, recuerden suscribirse en todas las plataformas, si tienen preguntas las pueden hacer en los comentarios, ahí estamos súper atentos para responder todo lo que nos pregunten o todo lo que nos comenten y bueno, les deseamos un excelente día y por supuesto muy felices cafés. Chao. Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de La Vibe. ¿Qué te pasó?